¿Nos quedamos con tu habitación o te vas? Eso me dijo mi madre la noche en que mi hermana Heather y su marido Trevor apilaron 6 maletas en el pasillo como si fueran los dueños. Soy Curtis. Tengo 32 años, el hijo que pagó la hipoteca tras la muerte de papá hasta que me dijeron que me fuera para el fin de semana. Así que me fui, y ahí se les quebraron las sonrisas. Hombres trajeados empezaron a llamar a la puerta de mamá. Inversiones. Trevor presumía de ellas. Estaban vaciando los ahorros de mi madre. Pensaron que me quedaría callada como siempre. Olvidaron 2 cosas. Tengo recibos de todo lo que compré en esa casa. Y cuando empezó la pregunta, pulsé grabar. Así fue como el hecho de que me echaran de mi propia casa se convirtió en el momento en que recuperé mi vida y desenmascaré a un estafador de mi familia. ¿Alguna vez te ha utilizado tu propia familia? Escribe tu ciudad abajo y suscríbete. 2 años después de que a papá le diera un vuelco el corazón, volví a casa porque mamá no podía pagar la hipoteca con el sueldo de profesora. Me dije a mí misma que era temporal. Mes tras mes, el trabajo temporal se convertía en $2,000 de mi sueldo. La mitad de la hipoteca, la mayoría de los servicios, la comida. Cuando se me estropeó el calentador de agua, compré uno nuevo. Cuando el techo goteó, pagué el cambio. Incluso financié la reforma de la cocina que llevaba años queriendo. La casa seguía en pie porque yo seguía firmando cheques, pero nada de eso contaba en nuestra mesa. Mamá me miraba y decía, ¡qué bien! Luego se volvía hacia Heather. Tu hermana está considerando estudiar Derecho. Heather nunca fue. Iba y venía de un trabajo a otro en una tienda mientras mamá pagaba el alquiler discretamente. Yo conducía 40 minutos cada fin de semana para cortar el césped, arreglar el grifo y parchar la pared de yeso. Cuando me gradué con honores en ingeniería informática, la sonrisa de mamá duró un segundo antes. ¿Cuándo vas a sentar cabeza como tu hermana? Entonces Heather trajo a Trevor a casa. Un apretón de manos elegante, voz de T-Tag, gemelos que brillaban bajo la luz del comedor. Apareció con ramos de $30 y llevó a mamá a restaurantes elegantes. Yo traje estabilidad a casa. Él trajo espectáculo. Adivina a cuál elogió. ¡Qué joven tan motivado!, decía. Luego me preguntaba cuándo planeaba encontrar a alguien y dejar de esconderme en el trabajo. Salir con mi madre al final del pasillo ya era incómodo. A las pocas mujeres que traje las comparaban con Heather y las interrogaban sobre plazos. Después de que la tercera mujer se fuera llorando, dejé de presentar a nadie. Me dije a mí mismo que ser un buen hijo importaba más. La noche en que todo se descontroló, volví a casa después de una semana brutal. Fallo de sistemas, miles de dólares perdidos, el jefe insinuando un ascenso. Quería pizza y dormir. En cambio, 6 maletas relucientes se alzaban en la entrada y el whisky especial de papá, mi botella, sudaba en el mostrador en la mano de Trevor. Decidimos que necesitábamos tiempo en familia, dijo Heather, dándome un abrazo que no llegó a buen puerto. La voz de mamá se volvió aguda y brillante. Estarán con nosotros un tiempo. ¿En mi habitación?, pregunté. ¿En tu habitación?, respondió Heather. La oficina es demasiado pequeña para un matrimonio. Puedes alquilar la habitación de invitados, añadió mamá, apartando la mirada. O considera tener tu propio lugar. Ya has estado hablando de mudarte, intervino Heather. Genial si te vas para el fin de semana. El aire se enrareció. Ya no era un hijo. Era inventario, un recurso al que había que reasignar. Miré a la gente que había estado cargando y sentí que algo se aquietaba dentro de mí, como un hilo que finalmente se rompía. No grité, no supliqué. Me acosté en el sofá de la habitación de invitados y puse la alarma a las 6. Para cuando el pijama de seda de Heather llegó flotando a la cocina, ya había listado mi escritorio, guardado mis herramientas y sacado todos los recibos de una carpeta manila. Techo, refrigerador, lavadora, secadora, sofá, mesa de comedor. Prueba en papel de que no era un gorronero. Yo era el elemento que mantenía viva esta casa. Mamá, tenemos que hablar, dije mientras comíamos panqueques que no había cocinado entre semana en meses. No hay nada que discutir, respondió ella, alegre y quebradiza. Heather y Trevor necesitan apoyo. ¿Y yo no? Mi voz se mantuvo firme. 2 años, la mitad de la hipoteca, los servicios, la comida. Eso cuenta para algo. Su espátula tintineó. ¿Se trata de dinero? Eso es lo que hacen los niños. Curtis, ¿ayuda? Entonces, ¿por qué no se puede ayudar en ambos sentidos? Heather entró distraídamente. Es solo una habitación. No te comportes como un bebé. Solo una habitación que albergaba mi vida. Trevor apareció detrás de ella. Primero colonia,
Hora de desplegar esas alas. Amigo, sonrió con suficiencia. La supervivencia del más apto. Algo dentro de mí se endureció. Tienes razón, dije. Me iré mañana. Genial si sales para el fin de semana, cantó Geater. Tenemos socios el viernes. Alquilé una camioneta pequeña en mi hora de almuerzo. Firmé papeleo con manos firmes y le escribí a Ryan desde el trabajo. ¿Conoces algún sitio? Tuve suerte. El inquilino de arriba había dado el aviso. Esa tarde, visité un modesto apartamento de una habitación con luz limpia, un balcón estrecho y un casero al que le gustaban los recibos de sueldo fijos. Depósito en el primer mes, dijo. Transferí ambos desde la cuenta donde había guardado lo que me quedaba de ahorros después de la reparación del techo. Y electrodomésticos. Contrato de arrendamiento firmado, llaves en la palma de la mano, con la respiración contenida. De vuelta en casa de mamá, Frank, nuestro vecino de 70 años y mejor amigo de papá, esperaba en el porche como un faro. Tu madre llamó. Se avecinaba una situación. Me van a echar, dije simplemente. Frank apretó la mandíbula. A John le preocupaba que su favoritismo llegara a esto. Tengo una camioneta y una espalda que todavía se levanta. Nos movíamos como una máquina silenciosa. Cuando mamá protestó por la mesa del comedor, dejé el recibo de hace 6 meses sobre la madera. Se abatió. Geater oscilaba entre el silencio y las pullas. Una reacción exagerada al drama. ¿Quién será el anfitrión el viernes? Trevor intentó una conversación de hombre a hombre, sin resentimientos. La independencia le sienta bien a un hombre. Cerré la puerta de la camioneta sobre su sonrisa. Mi apartamento olía a pintura fresca y a posibilidades. Fran sujetó el otro extremo de mi colchón, jadeando, y dijo, a veces la familia que eliges importa más. Construimos una cama, luego una vida, escalada. En Roca, membresía en el gimnasio, real cenas, dormir sin oír pasos en el pasillo. En el trabajo, me sentía más ligero. Mi jefe me habló de un ascenso. Jessica, de UX, me invitó a salir y luego a ver el nuevo lugar. Por primera vez desde que murió papá. Mi futuro no era un programa de mantenimiento. Le escribí un mensaje formal a mamá. Ya no contribuiré a la casa. Su respuesta fue instantánea. Tenemos que hablar de las finanzas. No respondí. Los límites no son debates. 3 noches después, Frank llamó. Su voz firme sonaba desequilibrada. Curtis, hay hombres de traje en la puerta de tu madre. No son amables. La advertencia de Frank me sentó como una piedra en el estómago. Me dije a mí mismo que no era mi problema. Habían tomado su decisión cuando me echaron. 2 días después, el destino eligió por mí. En la cafetería cerca de mi oficina, me encontré con Michael Chen, un antiguo colega que se pasó a una gran firma financiera. Charlamos un rato hasta que lo mencioné casualmente. Mi hermana y su esposo se mudaron a casa de mi madre. En cierto modo, me echaron. La sonrisa de Michael se desvaneció. El marido de mi hermana, él trabaja en finanzas. Trevor Hamilton se hace llamar gestor de inversiones. Miró a su alrededor y se acercó. Curtis, esto queda entre nosotros. Trevor Hamilton está siendo investigado por la SEC. Sospechamos de una estafa piramidal. Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. ¿Para qué? Para robarle el dinero a los clientes, pagar a antiguos inversores con fondos nuevos y quedarse con el resto. Rentabilidades falsas, empresas fantasma, el cierre de las redes. Bajó la voz. Si ha estado manipulando dinero en las cuentas de tu familia, tendrán preguntas. Se me secó la boca. Las cenas elegantes, el coche que no podía permitirse, el repentino tiempo en familia, los hombres de traje de Frank. De repente, todas las piezas de rompecabezas encajaron en una imagen horrible. Esa noche llamé a mamá. ¿Te ha pedido Trevor que firmes algo? ¿Que muevas dinero? ¿Que uses la casa como domicilio comercial? Para nada, espetó. Entonces se le quebró la voz. La vieja pista que conocía desde la primaria. Tienes celos de su éxito. Trevor dice que te fuiste porque no soportas ver a tu hermana feliz. Estoy intentando evitar que te metas en líos. No escucharé tus calumnias. Clic, me quedé mirando el teléfono. Furia y miedo a partes iguales. Jessica se acercó, lo leyó en mi cara y se sentó cerca. Así que, incluso después de que te echaran, estás preocupada por ellos, dijo en voz baja. Eso dice mucho. O dice que soy mala para dejar ir. Dice que haces lo correcto, replicó. Si no te escuchan, consigue algo que no puedan ignorar. ¿Cómo se suponía que iba a reunir pruebas sobre un estafador sin avisarle?
No tenía ningún plan hasta que el plan sonó en mi puerta. 3 días después, abrí la puerta y encontré a Heather. Maquillaje corrido, cabello despeinado, sin brillo. ¿Puedo pasar?, susurró. Me hice a un lado. Se quedó allí, mirando con la mirada los muebles que una vez menospreció. Bonito lugar, dijo, dando largas. Entonces tenía razón sobre Trevor. La habitación se quedó en silencio, como un zumbido. ¿Tenía razón sobre qué exactamente? Sobre todo, se le quebró la voz. 2 agentes del FBI vinieron esta mañana en casa de mamá. Buscan a Trevor. Nos mostraron correos electrónicos, cuentas. Curtis usó la jubilación de mamá. Todo, $420,000. Se secó las lágrimas. Mi nombre está en los papeles. Creen que lo ayudé. ¿Lo hiciste? Negó con la cabeza con fuerza. Firme todo lo que me puso delante. Dijo que era para los impuestos. No hice preguntas. No quería parecer estúpida. Mi propia ira se encendió y luego flaqueó. ¿Dónde está? No lo sé. Se fue ayer. No responde. El pánico se reflejó en su rostro. Creo que se está escapando y me dejó cargar con la culpa. El suelo pareció inclinarse. ¿Por qué no me dijiste nada de esto cuando te mudaste? Porque Trevor dijo que harías preguntas. Su voz se encogió. Dijo que necesitábamos que te fueras. Ahí estaba. El cuchillo giró y nombró. Me lo tragué. Bueno, vamos a casa de mamá ahora. Heather sintió, agotada, aliviada. Agarré las llaves y mi teléfono. Si Jessica tenía razón, las palabras no bastarían. Necesitaríamos pruebas. Los faros cortaban la oscuridad al entrar en la entrada de mamá. Dentro, estaba sentada a la mesa, rodeada de papeles que los agentes habían dejado, con la mirada hundida. Curtis susurró. Lo siento mucho. Puse mi teléfono boca abajo sobre la madera, con el pulgar sobre el icono de grabar mientras el pestillo de la puerta principal empezaba a girar. Trevor entró como si aún fuera el dueño de la habitación. Chaqueta de diseñador, encantó cansado. Se quedó paralizado al ver los papeles extendidos sobre la mesa de mamá y a Heather a mi lado con los ojos rojos. Reunión familiar, intentó animarse. Heather, cariño, te he estado llamando. Ha venido el FBI, dije, pulsando el botón de grabar de mi teléfono. Pantalla boca abajo. Micrófono activado. Me explicaron tu negocio. Su sonrisa se contrajo y se restableció. Claramente hay un malentendido. Mis negocios son legítimos. La voz de Heather tembló, luego se endureció. Nos mostraron las empresas fantasma, Trevor. Las cuentas falsas. Te mudaste. La jubilación de mamá $420,000 a través de transferencias al extranjero con fines regulatorios. Él espetó. La máscara se deslizó. No entiendes las finanzas de alto nivel. Lo que yo entiendo, dije, son los retornos pagados con dinero de nuevos inversionistas. Eso no son finanzas. Eso es fraude. Me ignoró, giró hacia mamá. Laura, tú me conoces. He cuidado de esta familia. La voz de mamá era baja. Te llevaste todo lo que ahorré. Sus ojos se dirigieron a la puerta, midiendo ángulos. Esta es una turbulencia temporal. Mis abogados lo aclararán. ¿Es por eso que abriste líneas de crédito a mi nombre? Heather contraatacó. ¿Por qué? Oye, hay una segunda hipoteca en la casa de mamá con firmas falsificadas. Su encanto se disolvió como azúcar en agua caliente. Nadie te obligó, dijo rotundamente. Ambos querían los retornos. No hiciste preguntas. La habitación dolió. Incluso mamá se estremeció ante la crueldad. Me incliné. Y ahora corres y los dejas con el saco. Necesidad empresarial. Su voz se volvió fría. A veces se reducen las pérdidas para preservar. El capital. Vine por dinero de emergencia y pasaportes. El FBI vació la caja fuerte. Susurró mamá. Tenían una orden judicial. Sentí un pánico intenso. Se giró hacia Heather, con la voz repentinamente melosa. Cariño, ¿recuerdas la cuenta de Cayman? ¿El apellido de soltera de tu abuela? Ven conmigo. En unos días accedemos a los fondos, desaparecemos y empezamos de nuevo. El cálculo simple me tranquilizó. Es demasiado tarde, dije, levantando el teléfono para que viera el temporizador rojo. Acabas de admitir cuentas ocultas, fuga y fraude. Su rostro se transformó en un animal. Se abalanzó. Jessica, de pie en la puerta de la cocina, pulsó el botón de pánico del sistema de alarma que había instalado el año pasado. Una sirena estridente llenó la casa.
azul y rojo inundaron las cortinas un minuto después. Trevor se giró de nuevo, con los ojos desorbitados. Está mintiendo. Nunca admití nada. Miró a Heather y a mamá, buscando la antigua compasión. No apareció. Creo que deberías irte, Trevor, dijo mamá, con voz temblorosa pero firme. La policía llegará en cualquier momento. Se desplomó, luego siseé. Esto no ha terminado. Sí, dije en voz baja. ¿Para ti? Los uniformados llenaban la puerta. Las preguntas de la gente eran directas. Nombres, identificaciones, armas, la naturaleza de la emergencia. Le entregué mi teléfono. Admitió que huía. Hay cuentas ocultas. Jessica me apoyó. Heather añadió la visita del FBI. Mamá describió la transferencia de la jubilación. En cuestión de minutos, Trevor tenía las manos esposadas a la espalda. Intentó una última actuación. Malentendido, acoso, empresario acosado, pero sonaba como la grabación de un hombre que se había quedado sin pistas. Mientras el coche patrulla se alejaba, la casa exhaló. Mamá se desplomó en una silla. Heather se dobló sobre sí misma y luego sobre mí. Y por primera vez desde que murió papá, me situé donde un hijo debe estar. No como una cartera, no como humanitas, sino como el límite que mantenía a mi familia a salvo. Las semanas siguientes fueron un suplicio. Entrevistas del FBI, abogados, hojas de cálculo que parecían autopsias. Trevor permaneció detenido acusado de que parecía un glosario. Fraude electrónico, lavado de dinero, robo de identidad, fraude de inversión. Gracias a la grabación y a nuestra cooperación, mamá y Heather evitaron cargos criminales. Sin embargo, el dinero había desaparecido. La restitución tardaría años. Una noche, sentados a una mesa que por fin volvía a ser nuestra, mamá dijo: «Te traté fatal, Curtis. Tú nos cargaste y yo te empujé. ¿Por qué volviste?» «Porque era lo correcto», respondí. «Y porque son mi familia». Esa conversación nos reinició. Mamá aceptó un trabajo a tiempo parcial y aprendió a vivir con más modestia y estabilidad. Heather empezó de cero como administrativa, luego consiguió un ascenso y se disculpó sin la palabra, pero me dijo que no hacía preguntas porque me gustaban demasiado los beneficios. Se lo dije. Así es como ganan los estafadores. Cuentan con el silencio. Mantuve la vida que había construido, mi casa, mi trabajo, mis límites. Jessica aguantó el papeleo, el pánico, las largas noches, y convirtió el «deberíamos reprogramar» en «nos encargaremos». En mi balcón, al atardecer, le dije: «Cualquiera huiría de tanto caos familiar». Sonrió. «No soy como la mayoría». 6 meses después, nos reunimos una vez a la semana. A veces en casa de mamá, a veces en mi apartamento, a veces fuera cuando hay algo que celebrar. Las comidas ya no son actuaciones. Son una prueba. Esto es lo que aprendí. La familia no es un libro de contabilidad ni una correa. Es respeto más elección. Los límites no acaban con el amor. Hacen que el amor sea honesto. Cuando salí de una casa que había pagado para mantener unida, no abandoné a mi familia. Les enseñé a valorarme y cuando regresé, lo hice bajo mis propios términos. ¿Alguna vez has tenido que alejarte para que te vieran con claridad? Cuéntame tu historia en los comentarios. Si te conmovió, dale a me gusta y suscríbete para ver más historias reales sobre el respeto por uno mismo, la conexión real y el tipo de familia que elegimos.